Bueno, hermanos, abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versos 15 al 25. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde quieras. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía al discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Oremos, hermanos, bendito y amado Padre, te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias, Padre, por esta linda palabra que nos das, esta narración, Señor, que fue registrada para nuestro ejemplo, donde podemos tener estos principios, Señor, que vamos a ver a la luz de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, como vemos, los discípulos de Jesús son llamados a seguirle, a seguirle. Así que, hermanos, puesto que la mayoría somos cristianos, hemos decidido seguir a Cristo. Hay una alabanza que también donde se expresa, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Así que somos conscientes, hermanos, que el llamado a los cristianos, a los que han confesado a Cristo como su Salvador, es de seguirle. Ahora, con esto hay implicaciones. Con el seguirle, estamos hablando que tenemos que también así andar como Él anduvo. Tenemos que hablar como Cristo habló. Tenemos que amar como Cristo amó. Tenemos que servir a los demás como Cristo sirvió. Y aún, hermanos, también tenemos que estar dispuestos a sufrir así como Cristo sufrió. Ahora, este último tal vez a algunos nos cuesta y no estamos dispuestos. La mayoría dicen, sí, yo estoy dispuesto a seguirte, Señor. Estoy dispuesto a morir por ti, oh Dios, oh Señor. Quiero imitarte, oh Señor. Pero a veces resulta que a veces suceden cosas incómodas en nuestro ambiente o en la congregación o con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, donde ya no estamos dispuestos a sufrir o ya no tomamos o no tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo. Se nos olvida que somos esos discípulos que somos llamados a seguir al Señor en su manera de andar, en su manera de hablar, en su manera de amar, en su manera de servir y aún en su manera de sufrir.
Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 16, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora pudiera preguntar, ¿cuántos de nosotros hemos decidido seguir a Cristo? ¿Y cuántos de nosotros hemos querido, en lo que podemos razonar, seguir o ir en pos de Cristo? Ahí es donde entonces el llamado es, bueno, toma tu cruz y niéguese a sí mismo. Verso 25 dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ahora, cuando hablamos de la cruz de Cristo, o cuando el Señor dice, bueno, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Muchas personas interpretan la cruz como, una carga que deben de llevar en sus vidas. Por ejemplo, si alguien está pasando por un mal momento en su matrimonio, dicen, esta es la cruz que debo de llevar. Si alguien está pasando una situación difícil con su cónyuge, dice, bueno, este esposo que tengo es mi cruz. Esta esposa que tengo es mi cruz. Ahora, esa no es la cruz a que se refiere el Señor, y no es la cruz, esa interpretación no es correcta, no está bien aplicada. Ahora, cuando el Señor nuevamente está hablando de tomar la cruz, es simplemente estar dispuestos a sufrir hasta el punto de perder nuestras vidas, o es decir, morir. ¿Sí? Porque si vemos el contexto, cuando el Señor dice, bueno, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El verso 25 dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces el Señor no está hablando de, bueno, si tu esposo es un poco, testarudo, un poco pesado, un poco terco, etcétera, 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 lo que le quiera llamar o piensa de él. Esa no es su cruz, y no es la cruz de lo cual el Señor está refiriéndose. Él está diciendo, lleva tu cruz, es decir, niégate a ti mismo. Muere a ti mismo. ¿Sí? Entonces tenemos que estar dispuestos, si somos discípulos del Señor, si hemos confesado y confesamos que somos sus discípulos, tenemos que estar dispuestos a seguirle hasta la muerte. Y eso es aún sufrir por la causa de Cristo. Ahora, con esto, hermanos, podemos ver entonces nuevamente que Jesús había ordenado llevar la cruz, dijo, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Nuevamente, ya hemos visto cómo eso no va en su contexto cuando lo aplicamos a una carga, sino al despojarnos de nosotros mismos. Y quiero nuevamente repetirlo para que nos quede en nuestra mente. Así que, viendo este pasaje, hermanos, donde el Señor, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, que sería el último capítulo, y en verdad pudiéramos decir que si este evangelio terminase en el capítulo 20, verso 31, y que quisiera que lo leéramos, hermanos, donde dice, pero estas se han escrito para que creáis en Jesús, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Uno dice, excelente final, ¿sí? Ahí quedó, gracias Señor, porque ahora sabemos que estas cosas fueron escritas para que creyésemos en el Hijo de Dios, y que creyendo en el Hijo de Dios, ahora podamos tener vida eterna. Ahora, el apóstol Juan nos da una extensión ahora, nos da un poco más allá y nos dice, ok, bueno, ahora siendo sus discípulos, teniendo esa vida eterna, sí, somos discípulos, pero en ese discipulado, en ese caminar del discípulo,
hay muchas cosas que también tenemos que tener en cuenta. Porque van a suceder cosas en nuestras vidas que tal vez nos van a querer hacer perder nuestra mirada o desenfocarnos de nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo. Si recordamos el apóstol Pedro, en una ocasión el Señor le dijo que era ya necesario que él entregase su vida. Y él le dijo que no lo hiciera y que más bien no fuese a ese extremo de entregar su vida. Y el Señor le dijo, bueno, apártate de mí, Satanás. ¿Sí? Lo exhortó de una manera muy fuerte. Y más bien el apóstol Pedro diciéndole, no, Señor, no puede ser así. Yo te amo y estoy dispuesto a entregar mi vida por ti. Y ahí es donde el Señor le dice, Pedro, quiero decirte algo, que hoy tú me vas a negar. Bueno, tú me negarás 3 veces y aún antes que cante el gallo, tú me has negado 3 veces. Y él dice, no, nunca, jamás, no. Te amo tanto, Señor, que aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Y conocemos la historia, llegó el momento donde el apóstol Pedro negó al Señor, lo negó. Y a veces, hermanos, resulta que podemos sentirnos a veces igual a Pedro. Tal vez no en el punto de negarlo con nuestras palabras, pero a veces lo negamos en nuestras vidas. Negamos que Él es el Señor de nuestras vidas. Negamos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador en nuestra manera de comportarnos. Y a veces puede venir la duda y a veces puede venir, tal vez los dardos del enemigo para hacernos dudar de quién somos delante del Señor. Pero vemos esto muy especial donde el Señor restaura a Pedro nuevamente. Viendo estos pasajes anteriores, estos hombres decidieron salir a pescar nuevamente, ya era de noche, dice que salieron a pescar y al final no pescaron absolutamente nada. No pescaron nada, estuvieron intentando toda la noche, dice que al amanecer llegó Jesús y ellos no sabían que era Jesús y les dice, hijos, ¿tienen algo de comer? En otras palabras, ¿han pescado algo? ¿Podemos asar unos peces ya o qué? Y ellos dicen, no hemos pescado nada. Y ahí podemos ver algo muy interesante, que estos hombres, siendo pescadores de profesión, sabiendo cómo pescar, no habían pescado absolutamente nada. Y ahí vemos nuevamente que los esfuerzos del hombre no sirven de nada si no es por Dios, que nuevamente son bendecidos, que son respaldados o que dé fruto algo que el hombre haga. Entonces no es por nuestro conocimiento, no es por nuestras capacidades que podemos ver el fruto de algo, no. Tenemos que reconocer siempre, hermanos, que si hacemos algo en la obra del Señor, es Dios quien nos da el fruto de nuestra labor. Es Dios quien se lleva la gloria. Es Dios. Así que vemos nuevamente estos hombres profesionales, pero no pescaron absolutamente nada. El Señor le dice, tiren la red al otro lado de la barca. Me imagino estoy diciendo, bueno, ya lo hemos hecho muchas veces, hemos estado aquí afuera toda la noche, pero bueno, al parecer le hicieron caso al Señor que les estaba hablando, que recordando en ese momento no sabían que era Jesús. Tiraron la red y al tirarla entonces sintieron el jale, ¿sí? De los peces. Dice que eran 153 peces. Pesaba tanto que no podían levantar esa red a la barca. Y viendo esto, que habían agarrado muchos peces, el apóstol Juan le dice al apóstol Pedro, es el Señor. Y al escuchar estas palabras, el apóstol Pedro dice que se ciñó nuevamente de sus ropas porque se las había quitado nuevamente, lo hacían para que se le facilitara el poder agarrar las redes, estar libre sin su túnica, por ejemplo. Pero dice que cuando escuchó que era el Señor, se puso su ropa y se lanzó a las aguas. Uno dice, ¿no sería al revés? Que si no se quiere mojar, se va a quitar y se mete al agua y ¿qué? Nadar o nadó o no sé.
caminó en el mar. Pero bueno, vemos entonces nuevamente que ya no le importó al apóstol Pedro de mojarse porque había visto quién estaba en tierra y ese era nuestro Señor Jesucristo. Y entonces viendo él dice, bueno, ¿qué de mis esfuerzos? De nada me sirvió quitarme mis vestimentas y prepararme como lo hago siempre profesionalmente. De nada sirvió, porque al final no pescaron nada. Pero bueno, despojándose de sí mismo, de sus habilidades, se ciñó nuevamente, se tiró al mar y fue donde estaba el Señor. Y entonces ya entrando los demás también, abarcando los demás, llegaron donde estaba Jesús. Jesús ya tenía brasas listas ¿para qué? Para asar unos peces. Y dice que comieron. Y llegamos al verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ahora, si vemos este cuadro, me imagino a Jesucristo, tal vez no decírselo enfrente de todos, Pedro, ¿me amas?, queriendo ridiculizarlo. En el sentido, nuevamente viendo su contexto, el apóstol Pedro se acordó de lo que había sucedido semanas atrás en esa negación. Entonces, vemos a Jesucristo, me lo imagino, nuevamente agarrar a Pedro a solas y decirle: Pedro, ¿me amas más que estos? Claro, el apóstol Pedro siempre era de los que se tiraban rápido, hablaban rápido. Sí, te amo, Señor. Tú sabes que te amo. Y vemos entonces nuevamente el Señor repetir esto ya 2 veces más. A la tercera vemos la reacción del apóstol Pedro. Pero quiero detenerme un poco, hermanos, en esa parte donde dice: ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Ahora, hay 3 posibilidades de lo que significa estos. Posiblemente, 1, me amas más que estos, es decir, me amas más que estos hombres. Me amas más que a estos hombres. Es decir, sé que me amas, pero ¿lo amas más a ellos que a mí? Posiblemente no. No suena como si es algo que el apóstol Pedro hiciera, de amar más a otros que a Jesús, ¿sí? Yo creo que si le preguntaríamos aquí a cada uno de nosotros: ¿amas más a tu cónyuge o a Jesús? ¿Amas más a tus hijos o a Jesús? ¿Amas más a tu trabajo o a Jesús? ¿Sigues más a tus alrededor o tu ambiente que a Jesús? ¿Sí? Yo creo que todos dijéramos: sí, amamos más a Jesús. Aunque a veces tendría que admitir que mostramos diferente, ¿sí? Mostramos a veces que amamos más otras cosas. Mostramos que amamos más otras personas, ¿sí? Amamos más otras actividades. Claro, uno puede decir: no, es que ¿por qué no vino el hermano? Es que tuvo un cumpleaños, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? Solo para ayudarnos a pensar cuándo es que mostramos que amamos más otras cosas que al Señor. Ahora, no con eso estoy diciendo, hermano, no puede ir al cumpleaños. Usted puede ir, no estoy diciendo que ama menos al Señor. No, simplemente son cosas que están dentro de nosotros y sabemos la fecha y el día en que podemos hacer tal cosas. Pero, ¿y por qué digo esto? Porque somos llamados entonces a amar al Señor, y este es el principio número 1 de esta porción, donde tenemos que amar a Dios más que todas las cosas. Más que todas las cosas. Sea que este pasaje puede decir: ¿me amas más que a estos? O, número 2, ¿me amas más que estos otros discípulos me aman a mí? Y podemos decir, posiblemente sí. ¿Por qué? Porque recordemos, ¿qué otro discípulo o apóstol negó al Señor? ¿Qué otro apóstol negó a Jesús? No está registrado otro, solo Pedro.
Entonces el que decía, Señor, yo te amo más que todos estos, yo daría mi vida por ti. Y aunque estos te negaran, yo no te voy a negar. Él sentía que amaba más a Dios o más a Jesús que los demás. Que si los demás estaban dispuestos a negarle a él decía, pero yo no, porque yo te amo más. ¿Sí? Bueno, resulta que aunque él hablaba tales palabras, aunque él expresaba tales palabras, vimos cómo él entonces negó al Señor, se comió sus propias palabras. Claro, si el Señor le dijo, tú me vas a negar, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a ganar ahí más? Bueno, el amor que Pedro decía tener o la palabra de Jesús. Bueno, la palabra de Jesús, ¿sí? Y sí, podemos ver entonces que a la verdad de esto, en su contexto vemos que es posible, pero conocemos la historia y decimos, bueno, entonces Jesús mismo sabía que no era cierto. Y aparte de eso, no vemos al Señor Jesús creando esa competencia entre los apóstoles, entre sus hijos, o sus hermanos, en este caso ya extendiendo ese principio a nosotros, esa competencia entre quién ama más a Jesús, ¿sí? Usted sabe qué horrendo sería si el Señor hubiera dicho, no, ustedes tienen que competir para ver quién me ama más. En querer mostrar quién ama más a Jesús, todos pecaríamos hasta lo máximo. ¿Por qué? Porque no nos importaría el prójimo, porque nosotros queremos mostrar que nosotros somos mejor, que nosotros amamos más al Señor, aunque sea pisoteando al hermano, aunque sea denigrando al hermano, aunque sea apuntándole sus defectos, y si fuera posible, bueno, el que ama más a Jesús va a matar al otro, porque ahí vamos a mostrar quién es más fuerte en el amor para Cristo. Fuera horrendo, hermanos, fuera terrible que el Señor dijera, bueno, Pedro, ¿me amas más que estos discípulos? ¿Me aman a mí? Bueno, eso nuevamente creara una hostilidad, creara enemistad entre los mismos apóstoles y yo creo que aquí también entre nosotros, para mostrar quién es más espiritual o quién es más amoroso para con el Señor. Así que vemos que eso no es la solución. Nuevamente, la otra parte es que me amas más que todas las cosas. Me amas más que estos. Sí, yo creo que al final podemos decirle, Señor, el Señor le preguntaba, ¿me amas más que todo? Ya sea, me amas más que todos, que a todos, me amas más que todo lo que está a tu alrededor, me amas más que lo que estabas queriendo hacer. Recordemos, estos apóstoles o estos discípulos habían regresado a la pesca, no continuaron, y eso que ya el Señor se les había revelado 2 o 3 veces, no continuaron con su labor, no continuaron predicando el Evangelio, no continuaron haciendo lo que el Señor les había dicho en este caso. ¿A qué regresaron? Bueno, regresaron a sus trabajos, regresaron diciendo, no, por ahorita no queremos nada de esto, por ahorita estamos tan desanimados que mejor lo único que podemos hacer es regresar a nuestra labor, a nuestros trabajos y cada quien haga lo que pueda y quiera mientras no sabemos lo que pasa, ¿sí? Entonces vemos cómo entonces al final del todo el Señor le dice, Pedro, me amas más que estos. Pero el punto aquí es, hermanos, no es cuánto amas a quién aquí o si es más o menos, porque al final Dios conoce nuestro corazón. Y Él no está pensando, ¿será que me amas mucho? ¿Será que me amas poco? ¿Será que Juanita me ama mucho o me ama poco? Bueno, voy a ver cómo se comporta, porque dependiendo cómo se comporta, ahí voy a ver cuánto me ama. No. El Señor conoce ya nuestros corazones y Él sabe cuánto en verdad lo amamos. Y es más, no es de nosotros el amar al Señor, sino el Espíritu Santo que mora en nosotros ahora nos lleva a amar al Señor como debe ser.
Claro que ahí hay muchas cosas que uno dice, yo no sé si ama al Señor porque mírese cómo se comporta. Nuevamente entramos a juzgar al prójimo. Nuevamente entramos a ver los defectos del prójimo. Y ahí es donde tenemos que parar ese hábito, parar ese tipo de acción contra nuestro prójimo. Principalmente si alguien tenemos que juzgar es a nosotros mismos. Y es más, el apóstol Pablo, decía, ni yo mismo me juzgo, porque a veces me juzgo mal. Me creo mejor de lo que en verdad soy, porque al final no soy nada. Al final soy igual que los demás. Todos somos consiervos, todos servimos al Señor, seguimos al Señor, todos le fallamos al Señor y todos hemos sido rociados con la sangre de Cristo, todos hemos sido justificados, todos hemos sido santificados. Todos estamos en lo mismo delante de Dios. Así que aún por eso, hermanos, no entendiendo esas doctrinas, podemos tener una mala idea de nosotros mismos, que nuevamente puede deshonrar a Dios. Puede deshonrar a Dios no tener el concepto o sí el conocimiento correcto de quién somos delante de Dios. Entonces vemos entonces, hermanos, que el punto aquí es entonces de que si decimos ser discípulos del Señor, tenemos que amarle a Él. Y digo más sobre todas las cosas porque como humanos nuestro amor se divide en muchas partes, en muchos lugares. El apóstol Pablo decía, sí, bueno, los que son solteros, muy bien, quédense solteros porque así pueden servir al Señor full time, completamente se dedican al Señor. Y el que se casa también, gloria a Dios. Lo único que ahora tiene que compartir su tiempo con su cónyuge y el Señor, ¿sí? Entonces, ahí es donde vemos también que está bien compartir eso. No es que sea malo compartir ese amor, pero cuando tenemos que poner prioridad a donde ponemos o dirigimos ese amor, siempre el Señor tiene que tener el primer lugar. El primer lugar. Y ese amor tiene que ser nuevamente para el Señor. Y entonces vemos, hermanos, como por extensión, entonces, Cristo quiere que también lo amemos sobre todas las cosas, no a medias, no fingidamente, porque muchos pueden decir, sí, yo amo al Señor, y nuevamente no amarle. ¿Cómo? Bueno, constantemente somos llamados a amar al que nos salvó. Somos llamados a amar al que nos amó primero y se entregó y dio su vida por nosotros cuando éramos sus enemigos. Cuando éramos sus enemigos. Alguien puede decir, bueno, yo crecí en un hogar cristiano, nunca fui enemigo. Bueno, la palabra del Señor dice que todos los que nacemos, aún siendo niños, tenemos la naturaleza caída, que sí, al mismo tiempo eso es pecado y por eso somos pecadores. Y nuevamente R.C. Sproul decía, bueno, no soy pecador porque peco, más bien peco porque soy pecador. Entonces, viendo que todos tenemos esa naturaleza de pecado, todos nacemos siendo enemigos de Dios. Todos están en enemistad para con Dios desde nacimiento. Es más, David decía, en pecado me concibió mi madre, ¿sí? Es decir, estando en el vientre, ya David afirmaba que era pecador, así como cualquier niño en el vientre de su madre es pecador. Tiene la naturaleza caída, tiene por naturaleza o por qué, o por herencia el pecado adámico, es decir, su naturaleza es caída. Y por eso entonces, ya sea que el Señor le salve igual, por misericordia o por elección o predestinación, si lo podemos llamar de esa manera, y ese es el término. Entonces ahí es donde vemos que la salvación es del Señor, ¿ya? Ahí está la pregunta, bueno, ¿quiénes se van al cielo?
todos o algunos. Bueno, eso lo vamos a examinar en otra ocasión, en este día, pero ahí es donde podemos decir que todos entonces necesitamos esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ya entonces, si Él nos amó siendo sus enemigos, ahora somos llamados a amarlo siendo Él nuestro Salvador y siendo nosotros sus hijos. Cristo entonces quiere que le sigamos por amor y no porque es mandato de la ley, no a la fuerza. Quiere que le amemos por amor o que le sigamos por amor, un amor que sobresale de cualquier otro amor, un amor fiel, un amor obediente a su palabra, a su voluntad, obediente a su voluntad. En Juan capítulo 14, o en Juan, sí vemos cómo el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardaréis o guardad mis mandamientos. Claro, uno dice, bueno, pensé que ya no estábamos bajo la ley. ¿Por qué estos mandamientos? Recordemos, hermanos, también que el Señor dice, bueno, el cumplimiento de toda la ley se basa en este mandamiento, en que amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces queremos ser obedientes, queremos cumplir la ley de Dios, no porque es la ley y nos va nuevamente a condenar. Recordemos que estamos muertos a la ley, es decir, ya la ley no nos puede condenar, ya nos puede acusar cuando infringimos o cuando le fallamos al Señor, sino que simplemente entonces es a través de la justicia de Cristo que aún en nuestras faltas somos justos delante de Dios. Y entonces viviendo esa vida, amando a Dios y amando al prójimo, es entonces como vamos a cumplir lo que conocemos como ley. Pero ya es por amor y no como un mandato que si quebrantamos la ley, entonces vamos a pagar el precio. En este caso sería la condenación. Hemos sido entonces liberados de la condenación. Dice, bueno, justificados pues con Dios por medio de la fe. ¿Sí? Y viendo esto, entonces, hermanos, tenemos que ser conscientes y consistentes que mediante el amor a Dios es que entonces vamos a vivir una vida de obediencia, porque ya lo hacemos conscientemente, queriendo honrar a nuestro Señor, queriendo agradar a nuestro Dios en todo lo que somos. Pero, así que la pregunta que Jesús le hace a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro le responde a las 2 veces, sí, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, bueno, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y la tercera vez vemos algo diferente con Pedro. Veamos, hermanos, ahí mismo, en el verso 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué dice? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Hermanos, a veces llega el punto que tal vez en nuestras vidas estamos pasando por momentos difíciles, y tal vez nos cuesta perseverar, nos cuesta mostrarle ese amor a Dios. Y no estoy diciendo nos cuesta vivir los mandamientos, no, ya deducimos que no es en vivir los mandamientos. Es en de verdad mostrar, ser consistentes con el amor que decimos tenerle al Señor. Que porque por amor no queremos ofender al Señor, por amor no queremos deshonrar su carácter, su santidad, su justicia. Pero puede ser que nos esté costando, puede ser que nos cueste en ciertas áreas de nuestras vidas. Sabemos que hay cosas que aún el Señor sigue trabajando, sabemos que el Señor sigue trabajando en ciertas áreas que le fallamos una y otra vez. Por eso mucha gente dice, no, si te arrepientes, quiere decir que ya nunca lo vas a hacer.
Y espero que nunca lo vuelvas a hacer, porque si lo haces, quiere decir que nunca te arrepentiste genuinamente. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice, sí, el verdadero cristiano se aparta del pecado. Nuestro anhelo es no pecar. Nuestro anhelo es serle fiel a Dios. Pero también la Escritura dice, aquel que dice que no tiene pecado, miente. Porque somos de carnes, nuestra carne jala. A veces somos influenciados por nuestra propia carne y somos arrastrados por ellas. Y ahí es donde nuevamente el cristiano le falla al Señor, deshonra a Dios. Y ahí es donde nuevamente el Espíritu Santo es quien nos redarguye y nos hace ir al arrepentimiento y a confesar nuestras faltas. Pero no por eso, hermanos, podemos decir, bueno, como le falla en tal área, no ama a Dios. Bueno, es que yo le fallo al Señor en esta área, entonces puede ser que no ame a Dios. No, hermanos, seamos consistentes con la palabra del Señor. La palabra del Señor sí nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cuál es nuestro deseo? Guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque te amo, oh Dios, pero a veces te fallo. Y puede ser nuevamente en el mismo, en la misma falta, en el mismo pecado, diariamente, semanalmente, mensualmente, etcétera y etcétera. Pero eso no significa que el Señor ya tiró la toalla con nosotros. Vemos a un Pedro nuevamente, en este caso, donde el Señor lo restaura, haciéndole estas preguntas. Y sí, llega a su corazón, llega a su corazón. Cuando usted le falla al Señor, la pregunta podría ser hecha a usted, ¿en verdad le amas al Señor? Si le amas, ¿por qué haces tal cosa? ¿Por qué hablas así del hermano? ¿Por qué piensas así de tu prójimo? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué sientes esto contra tu prójimo? Tú sabes que a Dios no le agrada tal acción, tal pensamiento, tal sentimiento. ¿De verdad lo amas? Alguien podría hacernos esa pregunta, pero mejor que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos ponga entre la espada y la pared cuando escuchamos estas palabras. Porque al final uno dice, Señor, perdóname, sé que te estoy fallando y sé que no soy perfecto, pero sé que tú me amas. Y si me amaste siendo tu enemigo, siendo un vil pecador, ¿cuánto más me amas ahora teniendo la justicia de tu Hijo amado, teniendo la santidad de tu Hijo amado? Y así sucesivamente con las doctrinas de la gracia. Así que como principio, hermanos, podemos ver que si amamos al Señor, vamos a cuidar de las ovejas del Señor. Y por eso, cuando Pedro le responde, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Ahora, ¿cómo podemos comprobar eso? ¿Cómo comprobamos, sí, Señor, te amo? Me voy a portar bien. Voy a orar más. Voy a leer la Biblia más. Sí, todo eso es bueno para nuestro crecimiento personal, para nuestra madurez personal. Pero miren lo que le dice el Señor acá. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Si tú me amas, amarás también lo que yo amo. Y esas son mis ovejas. Ama a mis ovejas, apaciéntalas, cuídalas, guíalas, dales de comer pastos verdes. Claro, sabemos que eso lo hace el Señor, pero mediante Pedro, nuevamente los cristianos íbamos a conocer este momento, aún las doctrinas que enseña el apóstol Pedro en sus epístolas. Pero ahora por extensión, también como principio, podemos decirle, hermano, si tú dices amar al Señor, no es solo en tu vida personal, no solo es los rituales que podemos hacer en nuestros hogares, de leer las Escrituras, de orar. Algunos practican el ayuno, otros no, y no significa que el que sí es mejor que el que no, ni el que no es más impío, menos que cree menos en el poder de Dios. No, son cosas que cada quien son guiados por el Espíritu Santo para hacerlas. Ahora, no porque usted lee más la Biblia es más espiritual, no.
No. Todos tenemos el Espíritu Santo completamente y enteramente en nosotros. Ahora, que podemos ser inmaduros, sí. Podemos dejar llevar más por la carne unos más que otros, sí. Pero el mismo espíritu que está en esa persona que tal vez le está costando, está en aquel que se siente en el cielo porque no comete tal faltas o pecados. Pero no por eso nos podemos criticar y juzgar y condenar el uno al otro. Ahí es algo y esa es la obra que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Así que si estamos en pie, gloria a Dios, porque Él nos mantiene en pie. Y si caemos, bueno, para nuestro Dios caemos y Él nos sigue restaurando y levantando y nos sigue metiendo al fuego y nos sigue martillando. Él se va perfeccionando en cada uno de nosotros. Así que si amamos al Señor, si seguimos al Señor y decimos que lo amamos, también amamos a nuestros prójimos. En este caso, le dice: apacienta mis ovejas, edifica mis ovejas. Muchas veces, hermanos, pensamos que el amar a Dios es simplemente mi relación con Dios. Y sí, es nuestra relación con Dios. Pero nuestra relación con Dios también es vista en la relación con nuestro prójimo. En la relación con nuestro prójimo. Ahora, el amar a nuestro prójimo es algo que el Señor nos manda hacer. Y es más, no solo al prójimo con quien nos llevamos bien. Porque muchas veces dicen: no, yo sí amo a todos, yo amo, solo que hay un hermano, hay una persona, hay una familia, hay alguien que todavía tenemos ahí problemas, que no puedo ver, no puedo saludar y ni lo quiero voltear a ver porque sé que si lo volteo a ver o lo vuelvo a ver, me va a saludar y no quiero saludar, no quiero nada que ver con esta persona, ¿sí? Así que ahí es donde tenemos que decirle: Señor, ¿será que esto muestra el amor que te tengo? Porque recordemos que también Primera de Juan 4:20 nos dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Como diciendo: ¿really? Tú dices amar a Dios. Sí, amo a Dios, alabo a Dios, vengo aquí cuando están las alabanzas y canto al Altísimo, que desbordo mi corazón y siento su presencia. Pero después acaba ese momento y se acuerda que aquel hermano le hizo tal cosa. Voltea a ver para atrás cuántos vinieron para ver si todo, y ve al que no puede ver y dice: no puedo ver a este hermano. Ahora, todo eso, hermanos, es hipocresía, es engañarse a sí mismo. Eso no es amar a Dios, porque si decimos amar a Dios y tenemos algo contra alguien, estamos desobedeciendo a Dios, donde dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Este no es el estándar del que está a la par suya, para decirle: sorry brother, la verdad me cuesta amar a aquel hermano, así que te he fallado. No, ni le estamos fallando al que está allá, al que de verdad no podemos ni ver. Le estamos fallando a Dios primero. Le fallamos a Dios y después le estamos fallando a nuestra comunidad de hermanos. Recordemos la semana pasada donde dice: sean de un mismo sentir, un mismo amor, unánimes combatiendo por la fe del Evangelio. Entonces es, hermanos, tan importante estar en paz con todos los hermanos, estar nuevamente en ese mismo sentir, en ese mismo amor. Pero si hay algo ahí que choca contra nuestro prójimo, hermanos, estamos mal. Y de nada sirve adorar al Señor, alzar nuestras manos, cantar las letras que ponen aquí los hermanos y decir: estoy bien
con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. No, estamos mal porque estamos nuevamente mostrando esa falta de amor, la que requiere de los discípulos que dicen ser seguidores de Él. Así que muchos podemos pensar, bueno, no aborrezco al hermano, tampoco lo quiero, no deseo matarle, ¿sí? Simplemente hay algo ahí una vibra que da, no conectamos, ¿sí? Hay algo ahí, no sé si es su manera de hablar, no sé si es su manera de peinarse, no sé, hay algo ahí. Tampoco lo odio, ¿sí? Bueno, el hecho que no queramos estar en el mismo sentir o no podemos estar en el mismo sentir, no estamos bien con Dios. No podemos hacer estas cosas pequeñas, hermanos. No podemos salir, no hay salida de esto. Si no estamos en paz con nuestro prójimo, no estamos en paz para con Dios. En cuanto a lo moral, ¿sí? No hablando de si estamos en paz para con Dios mediante la justificación o la fe en Cristo, estamos en paz, pero moralmente no estamos en paz. En nuestras acciones hay algo que no es consistente con lo que profesamos. Señor, te amo, tú eres santo y te alabamos por tu santidad, pero no proyectamos esa santidad con el prójimo o el cónyuge. Así que no podemos engañarnos o no podemos engañar a Dios, aunque pensemos que nos estemos engañando a nosotros mismos. Al final del todo, Dios no puede ser burlado, hermanos. Y yo creo que al final nadie cree que está bien, en verdad, sabiendo estos principios. Y por eso es muy importante, hermanos, que esta palabra sea predicada, porque no debe haber ignorancia en nosotros en cuanto a estas cosas. Estas son las cosas que alguien dice, son las cosas pequeñas, son las doctrinas pequeñas, que si hay diferencias, bueno, todavía podemos estar bien. No, son las horas pequeñas las que dañaban el fruto, la siega. Así que, hermanos, aún son estas cosas pequeñas que para nosotros pueden ser pequeñas, pero es a lo que el Señor manda o requiere de nosotros que arreglemos en nuestras vidas. Así que amar al prójimo nuevamente es hacer con ellos lo que quieren o queremos que hagan con nosotros, ¿sí? Porque a veces decimos, bueno, no le voy a hacer al prójimo lo que no quiero que hagan conmigo. Eso es lo negativo, no quiero que me lastimen, ¿ya? Entonces no voy a lastimar. No quiero que me insulten, así que no voy a insultar. Pero el llamado no es ese, es haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. ¿Ok? Esa es la práctica positiva. Es decir, bueno, voy a servir a mi hermano. Sí, ¿por qué? Porque también deseo que me sirvan, pero uno dice, no, tampoco desees que te sirvan, sírvanme, ¿ya? No, lo hacemos porque uno dice, sí, se siente bonito cuando le sirven a uno, se siente bonito. Entonces uno dice, bueno, entonces voy a servir a mi prójimo. Voy a ser paciente con mi prójimo, porque a veces yo necesito que sean pacientes conmigo. ¿Qué más podemos decir? Bueno, voy a ser misericordioso con mi prójimo, porque a veces yo mismo cometo mis faltas y pecados y también le oro al Señor por misericordia y también le pido al Señor que mis hermanos, cuando sepan lo que ha sucedido, que tengan misericordia de mí. ¿Ven la diferencia en que no hagas con los demás lo que no quieres que te hagan? Es selfish, es egoísta. No quiero que me lo hagan a mí, entonces no lo hago. No, haz lo que te gusta que te hagan y hazlo al prójimo. Y esa es la diferencia, hermanos, en amar al prójimo, en amar de verdad. No amar por conveniencia. Es bueno, si lo amo, entonces me va a servir. Yo sé que no pensamos así, pero solo para poner una ilustración en la diferencia del pensamiento entre no hagas al prójimo o a los demás, haz a los demás, ¿sí? Como quieren que hagan contigo.
En el verso 20 vemos entonces aquí mismo ya en Juan 21, 20, dice, volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Verso 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué de ti? ¿Sí? ¿Qué de ti? Sígueme tú. Finalmente, Jesús quiere que le sigamos fijando nuestra mirada solamente en Él. No viendo a los demás, no viendo al prójimo, es decir, bueno, si Él está bien, entonces yo también. Si Él sirve, bueno, yo también. Si Él falla, bueno, ahí sí lo voy a apuntar y lo voy a condenar. ¿Sí? Él dice, ¿qué a ti? Si yo quiero que Él quede hasta que yo regrese, hablando nuevamente de quién iba a morir, porque anteriormente le dijo a Pedro, bueno, cuando eras joven tú te ceñías, ibas donde quieras, pero ya después, más adelante, otro vendrá y te ceñirá y te va a llevar donde no quieras. Y en el verso 19 dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y ahora el mismo apóstol, en este caso Juan, llega y está hablando entonces que Pedro le preguntó a Jesús, ¿y qué de este? ¿Qué de este? Y ahí es donde Jesús le responde, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? A veces nos fijamos más en los demás, hermanos. Nos fijamos mucho en los demás y se nos olvida que nosotros tenemos una tarea para con Dios. ¿Sí? ¿A qué le ha llamado el Señor a usted? ¿A qué le ha llamado? Cada uno de nosotros tenemos, aunque sea un don, y algunos tal vez tenemos varios. Y ahí es donde el Señor nos ha llamado y nos ha enviado a edificar a su iglesia, mediante los dones que Él nos ha dado. No sus capacidades, no porque, bueno, yo fui a la universidad para estudiar música. Entonces voy a ir a la iglesia, a IBC, y les voy a decir a los hermanos que yo he estudiado música y yo soy el mejor músico. Lo sé porque yo ya fui a la universidad, ¿sí? Soy maestro de música. Entonces yo sé que lo voy a hacer perfectamente, lo voy a hacer perfecto y Dios se va a agradar. Y vienen, ok, toca bien, gloria a Dios. Ahora, no conocemos su corazón, no lo podemos juzgar. Nadie puede decir, miren, Él lo hace porque, ¿qué? Quiere que lo miren. No, eso no está bien. No podemos decir, Él lo hace porque quieren que lo miren. Usted no sabe eso. Sí, yo veo por su manera de que cómo toca, cómo levanta los hombros, que no sé de qué se agarran las personas para criticar al prójimo, ¿sí? Así que ahí es donde tenemos que, hermanos, tener ese cuidado también de no fijarnos en los demás. Cada quien va a dar cuentas por su labor. Cada quien va a dar cuentas por su trabajo. Cada quien va a dar cuentas de lo cual el Señor le ha encomendado hacer. También está que tal vez el Señor nos ha enviado y no estamos sirviéndole como debe ser. Seguir al Señor no es nuevamente solo orar, leer la Biblia, es también servir. Servir a los demás, servirle a Él, sirviéndonos los unos a los otros. ¿Sí? Y por eso el Señor le dice, ¿y qué a ti de Él? En otras palabras, sí, entendemos que está hablando de que si Él quiere que permanezca vivo hasta que Él regrese, ¿qué de Pedro? Pero también tomamos ese principio y lo ponemos a toda nuestra vida, ¿y qué de tu prójimo? ¿Sí? Si un pastor falla, ¿qué pasa? Hay grandes escándalos. Muchas personas dicen, no, yo ya no vuelvo a la iglesia. Todos los pastores son, ¿qué? Sinvergüenzas. Todos los cristianos son sinvergüenzas. Bueno, ¿quién fue el que cayó? Un hombre más que tenía que el rol, y voy a decir rol porque no es un título,
Tiene una función de pastorear. A veces pensamos que los pastores son los élite del cristianismo. Pensamos que son los intocables, los perfectos, y que cuando caen entonces se arruinó el cristianismo, se arruinó mi fe. No, es otro hombre más, es un consiervo, es uno de los redimidos, es uno de los que el Señor llamó y lo preparó para nuevamente ser usado y guiar, apacentar. Pero no es porque es más especial, no es el autor ni el sustentador de nuestra fe para que si uno de ellos cae, entonces se desborota toda nuestra fe y nuestra gana de ir a la iglesia. No sé, hermanos, si les ha pasado que fueron heridos por un pastor o fueron atacados, perseguidos aún, ¿sí?, en sus vidas, o simplemente porque falló, cometió, cayó en pecado y uno dice, bueno, no, yo ya no. Hemos escuchado muchas veces, no, yo ya no voy, no, ya no quiero nada de iglesias. ¿Por qué? Porque el pastor falló, el pastor hizo tal cosa, el pastor me ofendió, el pastor me hizo tal cosa. Bueno, ¿es Él a quien tenemos que amar? Tanto sobre todas las cosas, ¿es Él el que nos sostiene? ¿Es Él el fundador de nuestra fe? ¿Él es nuestra salvación? No. Entonces no pongamos nuestra mirada en los demás. No pongamos nuestra mirada en los demás. Es que me hirieron a mi hijo en la iglesia, lo ofendieron, lo excluyeron de algo. Entonces ya no vamos a esa iglesia. ¿Por qué? Porque no quieren a mis hijos. Y si se meten con mi hijo o mi hija, me van a conocer. Hermanos, nuevamente, al pensar tales cosas, estamos actuando en la carne. Estamos actuando en la carne, no amando al Señor, no siguiendo al Señor, como les mencionaba al principio. Si decimos ser sus discípulos y decimos desear seguirle, tenemos que estar dispuestos nuevamente ¿a qué? A andar como Él anduvo, a hablar como Él habló, a amar como Él amó y aún estar dispuestos a sufrir como Él sufrió. Pero nuevamente nuestros sufrimientos son a veces por cosas bien leves. Y se ha escuchado, hermanos, no sé, hay tantas cosas. Y uno puede decir, es que se fue de la iglesia porque en 3 ocasiones no le dieron la misma cantidad de arroz que al que venía después. Se fijó y dice, ¿por qué me da menos arroz a mí? ¿Tiene algo contra mí? Y se encerraron en eso. Y ya no sintió esa paz y dijo, no, yo ya no puedo. Esta hermana, este hermano tiene algo contra mí, yo he intentado, y no, sigue igual, me voy de la iglesia. Por cosas tan insignificantes. Pero decimos, Señor, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Señor, tú te entregaste y ahora yo me entrego a ti completamente. Pero no estamos dispuestos a sufrir como Él sufrió. Y no creo, hermanos, que el Señor diga, no me dan más, ¿qué pan a mí? o ¿qué pez a mí? Son cosas tan leves, hermanas, tan cosas sin sentido, que a veces en los cuales nos podemos enllavar para dejar de seguir a Cristo. Y a veces dicen, no, es que Cristo no está en esta iglesia, Él está también en mi casa. Es cierto, pero recuerda, dice, ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿y qué más? Y ahí quedó todo y estás bien si te congregas en tu propia casa, ¿no? Dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el apóstol Pablo nos llama a estar en el mismo sentir, en el mismo amor, en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por el evangelio. Ahora, si nos retiramos a nuestra casa y decimos, yo estoy bien aquí, el Señor está conmigo, no nos engañemos, hermanos, a nosotros mismos. Tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo.
Si su deseo es ya no ver a los hermanos, estamos mal. Si su deseo es, sí, ok, yo sé que esto ha pasado y el Señor me está hablando, bueno, Señor, me voy a humillar. Voy a ir a pedir perdón. Sé que a veces lo más difícil es pedir perdón. Sé que es difícil pedir perdón. Pero ahí es donde el Señor nos manda, en cuanto sea posible, en cuanto dependa de ti, tenemos que estar en paz con todos. Y estando en paz entonces con todos es que nos va a interesar la vida espiritual del hermano. Y ya no mucho en sus faltas, en sus fallas, ¿sí? Nuevamente, en sus ofensas contra nosotros. Porque decimos, ok, fácil. Si el Señor no solo está aquí. Alguien dice, está fácil. Yo no me siento mal, simplemente me voy a otra iglesia y sigo. Pero si es fácil, ¿por qué irse? ¿Ya? Y no estoy diciendo que aquí eso está sucediendo. No, hermano, es general, ¿sí? Porque pensamos que el simplemente de dejar el problema, el amor al prójimo de lado, el amar y ver a los demás como superior de nosotros mismos, dejarlo atrás y seguir adelante e ir a servir a otra iglesia, ir a decir, el Dios le bendiga hermano en otra iglesia y decir, hermano, lo amo en Cristo en otra iglesia, piensa que está bien cuando ha dejado atrás personas que usted tenía que amar como Cristo les amó, personas que usted tenía que estar en el mismo amor. El problema entonces, hermano, no está en la iglesia de donde alguien decide irse, sino el problema está en nuestro corazón, que no estamos dispuestos a pasar la ofensa, a poner la otra mejilla, a humillarnos como Cristo se humilló, a servir como Cristo sirvió. Y todo esto, hermanos, entonces podemos decir, abarca lo que es seguir a Cristo. Y a veces nos cuesta enfocarnos en la manera que Cristo quiere que le sigamos. Porque pensamos que seguir a Cristo es simplemente haber hecho una oración, ya sea que lo invitaron al altar o aquí enfrente, no aquí, pero al frente, o le dijeron, repita esta oración, usted la hizo y ahora yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y pensamos que cuando cantamos esa canción estamos diciendo, ahí está la victoria. No, ahí empieza la guerra, ahí empieza la lucha del cristiano en verdaderamente seguir a Cristo. Y por eso al apóstol Pedro, Jesús le dijo, ¿qué a ti de los demás? ¿Sí? ¿Qué a ti lo que yo haga con el otro? Que si yo quiero que él viva hasta que yo venga, ¿qué? Y el Señor dice, ¿qué? Si yo lo quiero levantar al otro, ¿qué de ti? Si lo quiero, ¿qué? Hacer que caiga, ¿qué de ti? Tú sígueme. Y por eso esa fue su respuesta. Tú sígueme. O sígueme tú en el verso 22. Así que hermanos, para finalizar, el llamado es este. Si por A o B motivo sientes que tu vida o la búsqueda del Señor o el deseo de buscar al Señor ha menguado, ya sea porque reconoces que hay áreas en tu vida que donde dices, no sé si estoy preparado de verdad para ser cristiano. Porque muchos pueden decir, ¿quieres aceptar a Cristo? No, no estoy preparado. Hay tantas cosas en mi vida que tengo que poner en orden. Imaginen lo que dicen, que tengo que poner en orden para entonces seguir a Cristo. Y muchos cristianos piensan así. Muchos cristianos pueden decir, tú no estás de verdad como debe ser. ¿Por qué? Porque estás haciendo cosas que no le agradan a Dios, etcétera, etcétera. Y puede ser que sea cierto. Pero en vez de levantarlo, en vez de decir, pero no te preocupes, igual Dios está obrando en ti como está obrando en mí, porque yo tengo faltas también. Pero sirve al Señor, sirve a tus hermanos, sírveles, ámales, edifícales. El Señor te ha dado dones si eres hijo de Él.
Y si no eres bueno al final, vamos a ver que al final Dios hará contigo, pero es Él. ¿Quién soy yo para decirte, no, tú no puedes servirle al Señor? Porque para mi estándar no has llegado. Si el Señor ha derramado su sangre por el prójimo que hemos estado queriendo impedir que sirva porque vemos o escuchamos de ciertas cosas que le faltan o dice o hace, estamos juzgando mal. Estamos juzgando mal. Así que hermanos, si nuevamente en nuestro corazón está ese sentir que no estamos listos, despójese de sí mismo, de su propio pensar y diga, Señor, apelo a tu gracia, apelo a tu misericordia, apelo a tu bondad, apelo a tu obra en la cruz, porque donde yo soy débil, ahí tú eres fuerte. Donde yo te fallo, ahí tú me perdonas como un Padre misericordioso. Y sé que me cuesta vivir esta vida, pero aquí me dice que lo que tengo que hacer para ser un seguidor tuyo es amarte sobre todas las cosas y te amo, Dios. Te amo, te amo, te amo, aunque a veces en mi carne fallo y caigo una y otra vez, pero te amo. Y porque te amo, Señor, quiero serte fiel. Mi deseo interno y más profundo es honrar tu carácter, honrar tu santidad. Está en mi mente, está en mi corazón. Cuando te fallo me siento mal, siento miserable de mí. Y deseo mostrar que te amo. Pero también aquí nos dice que la manera en que podemos mostrar que te amamos es siendo parte de ese cuerpo de tu Hijo amado y sirviendo a mis amados hermanos, amándoles, edificándoles, ayudándoles, porque juntos vamos a llegar al final. Si tú nos has llamado, si tú nos has dicho, ven, sígueme, iré en pos de ti junto con mi prójimo y juntos llegaremos a la patria celestial. Así que hermanos, no se desanimen, no tire la toalla, regrese a los pies de Cristo, sígale nuevamente teniendo esto en mente, que debemos amarle. Y si lo amamos, entonces queremos serle fiel, guardando sus mandamientos, guardando y honrando su santidad, su perfección, su carácter, su misericordia, su gracia, y al mismo tiempo edificándonos los unos a los otros, estando en ese mismo sentir, en ese mismo amor, juntos combatiendo en la fe del Evangelio. Oremos, hermanos. Bendito y amado Padre, te damos gracias, oh Dios. Gracias, Padre, porque nos dejas este ejemplo escrito por el apóstol Juan de la vida del apóstol Pedro. Cuando, Señor, tú te acercaste a él y le preguntabas si te amaba. Y fueron 3 veces que se le preguntó y a la tercera él entendió la razón. Pero tú lo restauraste, oh Dios. Tú lo restauraste diciéndole, apacienta mis ovejas. El llamado que tú le habías hecho, Señor, nunca se lo quitaste, más bien se lo confirmaste nuevamente. Sí, hubieron momentos difíciles, momentos desagradables, así como lo hay en cada uno de mis hermanos. Pero ahora te pido, Señor, que lo sostengas como lo has hecho hasta el día de ahora. Que continúen perseverando en tus caminos y te sigan a ti, oh Dios. Que en sus vidas puedan amarte sobre todas las cosas. Que en sus vidas puedan honrar tu santidad por ese amor que te tienen, oh Dios. Y al mismo tiempo, Señor, viendo por cuidar y honrar tu santidad, ayudando y edificando el cuerpo de tu Hijo amado, es decir, a los demás hermanos, Señor, que también están en la misma lucha. Así que te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.